Los principios relativos al sufragio, los principios del voto, que están previstos en el artículo 41 de la Constitución, como principios constitucionales. El voto es universal, libre, secreto, directo, también es personal e intransferible, es igual para todas las personas, y además de estos que están en la Constitución, se agregan principios elementales de lógica, como el que dice el principio de una persona, un voto, que es un principio sobre el cual hablaré en unos momentos más, sobre la importancia que tiene, y el principio de inmediatez del sufragio, es decir, el hecho de que el sufragio sea inmediato, que se sigan las etapas para su cómputo, su conservación y obtención del resultado final de manera inmediata. Esa inmediatez da certeza, da seguridad. En cuanto al principio de una persona, un voto, fíjense ustedes que es una de las cuestiones que ha frenado la posibilidad de llegar a un sistema de votación electrónica. Yo estoy convencido de que en un futuro, aún con toda la desconfianza que existe en nuestro país, vamos a llegar a la posibilidad de la emisión del voto, del sufragio, por medios electrónicos, incluso hasta llegar a votar por la vía de un teléfono celular. Digo que estoy seguro que eso sucederá en un futuro, no sé qué tan cercano o qué tan lejano. Pero existe siempre la posibilidad y siempre el riesgo y siempre la desconfianza de que una persona controle más de un voto de esta manera. Y esto vulneraría ese principio básico, elemental, fundamental de una persona, un voto. ¿Cómo asegurarnos de que sea única y exclusivamente la persona que va a emitir el sufragio y que por su libre y espontánea voluntad, para no alterar los otros principios que mencionamos, de libertad, de universalidad, universalidad significa que todo mundo pueda emitir el voto, el carácter secreto y directo del sufragio? ¿Cómo lograr que esto se lleve a cabo en un sistema de votación por vía de internet, vía electrónica, utilizando las tecnologías actuales? Probablemente no hemos logrado armonizar la desconfianza sobre el uso de estos medios y garantizar el cumplimiento de todos estos principios básicos en materia de la emisión del voto, en la materia del sufragio. Sin embargo, me parece que todo va hacia el avance tecnológico. La educación cada vez se acerca más hacia el uso de las tecnologías y probablemente termine siendo una herramienta indispensable, fundamental en los procesos educativos. Lo mismo sucede en las operaciones financieras. Probablemente a muchos de nosotros, bueno, ustedes no porque están más jóvenes, pero a algunos de mi generación nos costaba trabajo aprender a llegar al cine o al banco a hacer operaciones con el teléfono, y había esta desconfianza de qué tal si utilizan mi clave para hacer otras operaciones, pero finalmente se ha modernizado y se ha superado en materia de operaciones mercantiles un poco esa desconfianza al existir candados de seguridad que van siendo más o menos aceptados por la sociedad. Creo que en el derecho electoral, en algún momento, en alguna etapa, vamos a llegar a lo mismo. Vamos a llegar a una serie de candados de seguridad que sean suficientemente satisfactorios para que todos podamos lograr este fin y como sociedad transitar hacia el uso de tecnologías en materia de emisión del sufragio, respetando, como les decía, todos estos principios. Por eso ven que es básico, esto no cambia, estos principios, es decir, estos son los principios del sufragio, no va a cambiar con la próxima ley electoral, eso estoy seguro. Los principios son permanentes, tienen una mayor permanencia en un sistema normativo y sirven, son orientadores en la construcción de otras normas del sistema jurídico. De tal manera que estos serían, entonces decíamos, principios relativos al sufragio. En cuanto a las elecciones, en cuanto a todo el proceso de elección, hay otros principios que serían básicamente
los que consisten en que las elecciones deben ser libres, auténticas y periódicas. Si bien el sufragio, como decimos, es universal, libre, directo y secreto, la elección, el hecho de que exista, de que ocurra el fenómeno de la elección, se debe dar bajo estos tres principios. Elecciones libres. ¿Qué significa que las elecciones sean libres? Al igual que el voto sea libre, que no estén sujetas a la coacción, a la alteración de la voluntad del sujeto o de los sujetos que intervienen en las elecciones. Un fenómeno como la posible compra de votos alteraría la autonomía de la voluntad del sujeto que emite la decisión, del voto, o de la sociedad en su conjunto, quitándole el carácter de libres a las elecciones. Por esa razón, la compra del voto está desde tipificada como un delito electoral hasta sancionada con medidas que llegan al grado de la anulación de un proceso electoral cuando se acreditan estos hechos. En la materia del derecho electoral y sobre todo en la función de los tribunales jurisdiccionales, una de las grandes desgracias es el hecho de que muchas de estas irregularidades en materia electoral no son susceptibles de probarse. ¿Cómo probar, cómo comprobar que hay un fenómeno de compra de votos en un proceso electoral? Y se los platico porque es algo que nosotros vivimos cotidianamente. Cuando llegan quejas, medios de impugnación a los tribunales electorales de personas que de buena fe seguramente nos dicen aquí hay una irregularidad en el proceso, se está afectando la voluntad de los ciudadanos, se está afectando el carácter libre que deben tener las elecciones porque hay un fenómeno de compra de votos. ¿Cómo le hace la persona que presenta su impugnación para comprobar que realmente hay un fenómeno de compra de votos? Y entonces tenemos casos, por ejemplo, donde dicen, mira, aquí hay una foto donde hay una persona que tiene un billete en su mano y está formada en una fila. Esta persona estaba formada en la fila para votar y le acababan de dar 500 pesos para que emitiera su voto por un candidato determinado. Por supuesto que la foto de una persona formada en una fila con un billete que aparentemente pudiera ser un billete de 500 pesos no acredita la irregularidad prohibida por la ley, penada y sancionada y que puede anular una elección de compra de votos. Y esto lo he dicho en muchas ocasiones y me parece importante señalarlo y me parece importante porque luego hay un desánimo también generalizado. Si yo ya te comprobé que hay una compra de votos, ¿por qué no se anuló el proceso de elecciones? Y efectivamente ahí tenemos una dificultad que enfrentar y que resolver en todo el diseño del entramado jurídico del derecho electoral. ¿Cómo hacer para garantizar que verdaderamente tengamos elecciones libres sin la necesidad de estarnos preocupando, preguntando de qué forma voy a comprobar que aquellos hicieron lo que la ley prohíbe hacer? Y yo creo que tenemos como sociedad que apostarle a una mejor cultura ciudadana. Es decir, si hay compra de votos, es porque hay gente que tiene necesidades y que hay quien se aprovecha de esas necesidades. Y eso no va a cambiar, por más que estemos tratando de cazar a los mapaches o de descubrir a los delincuentes electorales. Todo esto es imposible hacerlo si no se tienen elementos y medios de prueba adecuados, y por lo tanto también es importante apostarle ahí a una cultura democrática distinta de nuestra sociedad. Para que verdaderamente haya elecciones libres y auténticas, es necesario que la sociedad madure, que la sociedad evolucione y que todos aportemos como sociedad. Las necesidades quizá no van a desaparecer y si a una familia una despensa le resuelve una semana o 15 días de subsistencia, eso está bien, pero eso no necesariamente implica que deba alterarse la voluntad de los ciudadanos a la hora de emitir el sufragio, y esto no debe atentar, no debería atentar, y ojalá vayamos como sociedad adquiriendo cada vez más conciencia para que no atente contra la libertad y autenticidad de las elecciones. Y por otro lado, pues la periodicidad. Aquí en este país vivimos en elecciones a cada rato, hay una amplia periodicidad. Por esa razón también ya se ha tratado de hacer elecciones concurrentes, de lograr que la elección, por lo menos así es en la Ciudad de México, en el proceso electoral 2017-2018, proceso que empieza en septiembre de este año. En ese proceso electoral se elegirán las autoridades federales, presidentes, senadores, diputados federales, pero también las autoridades locales de la Ciudad de México en esto que se llama elección concurrente,
que sería jefe de gobierno, ahora ya diputados al Congreso local, y los próximos integrantes de las alcaldías, que serán alcaldes y los concejales. Muchos partidos no estaban de acuerdo con el fenómeno de elecciones concurrentes porque normalmente cuando hay una preferencia electoral hacia un candidato, jala la votación hacia todos los demás cargos de elección. Entonces, un partido que tiene preferencia en un cargo como, por ejemplo, la presidencia de la República, usualmente en elecciones concurrentes puede tener una votación favorable, casi de manera automática, porque se hace la campaña pues, de manera conjunta para elecciones federales y locales. Sin embargo, el modelo de elecciones concurrentes tiene, entre otras ventajas, que ahorra recursos económicos. Si se tiene primero la elección federal y luego la local, son 2 elecciones y es doble gasto para la instalación de mesas directivas de casilla, insaculación de ciudadanos, capacitación y todo lo que esto implica. Entonces, esa ventaja pudieran tener las elecciones concurrentes para facilitar la periodicidad con la que se llevan a cabo. Estos son entonces los principios relativos a las elecciones, les repito, libertad, autenticidad y periodicidad. En el siguiente aspecto veríamos los principios relativos a la organización de las elecciones. Estos tienen que ver precisamente con todo el esquema de organización que corre sobre todo a cargo de las autoridades administrativas electorales. De repente yo escucho comentarios que dicen el árbitro electoral, el INE es el árbitro electoral. Pero también escuché el otro día comentarios de los jueces electorales que dicen no, ellos no son el árbitro, ellos organizan el partido, digamos, pues, si lo vemos en una alegoría, ellos son los organizadores del partido. El árbitro son los jueces electorales, son los que finalmente determinan la aplicación de las normas y las reglas en cada caso y resuelven conflictos o controversias que se presentan por los resultados de las elecciones. En cuanto a la organización de las elecciones, los principios de la Constitución que el artículo 41 marca son certeza, legalidad, independencia o autonomía, imparcialidad, objetividad, equidad y definitividad, así como otros principios que ya no están en el artículo 41, el principio de conservación de los actos electorales, el principio de unidad del acto electoral, es decir, se considera como un solo acto, y el de calendarización. Quiero referirme brevemente a estos principios. Certeza. ¿Por qué es necesaria la certeza ante todo el cúmulo de desconfianza que existe en un sistema político como el nuestro? Lo que se busca darle es certeza. Lo que buscan los órganos, las instancias de carácter electoral, es dar certeza, darle seguridad a la ciudadanía primero y a los actores políticos. Sin embargo, por la experiencia que nosotros hemos vivido en estos procesos de carácter electoral, en la función que tengo el honor de cumplir en estos años en un tribunal electoral, lo que notamos es que a final de cuentas siempre hay una desconfianza, siempre subsiste la desconfianza, siempre se recurre a hablar del fraude electoral y siempre la persona que no obtiene la satisfacción de sus intereses tiene ese sentimiento de que no se le hizo justicia. Ahora, esto sucede en la materia electoral tal y como se lo estoy platicando, pero les quiero platicar que sucede exactamente lo mismo en la materia civil, en la materia penal, en la materia laboral. Siempre aquella persona que participa de un proceso jurisdiccional y que no obtiene la satisfacción de las pretensiones que plantea a lo largo del juicio, siempre va a sentir que no hubo justicia, siempre va a tener la expectativa no cubierta, no cumplida, y siempre va a tener argumentos y por supuesto siempre va a tener elementos para decir que la justicia no le favoreció. Porque la justicia es un fenómeno que tiene una característica esencialmente subjetiva. Por eso yo creo, aunque me queda claro que tenemos estas instancias, la alta función de satisfacer una expectativa social de justicia, hay que verlo no en función de la decisión concreta entre dos partes, sino en el diseño de un modelo institucional que permita decir, al cumplirse elementos como certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad, se acerca un poco más a la idea de justicia que marca el artículo 17 de nuestra Constitución. Sé que es muy difícil, os estoy diciendo algo que parece muy sencillo, pero es sumamente complicado. Pero esta es la base de los principios que rigen la actuación de los órganos o instancias en materia electoral y el proceso de organización de la elección. Entonces, legalidad, decía yo, para mí es el principio fundamental. El de certeza es obvio, es evidente su importancia, pero el de legalidad es, creo yo, la tarea
que tenemos pendiente no solo las instituciones públicas, no solo los servidores públicos, sino como sociedad. En el momento en que transitemos hacia una etapa en donde la sociedad crea más en la ley, confíe más en la ley y se convenza más de la utilidad de cumplir con la ley, entonces el modelo puede mejorar muchísimo, el modelo político, el sistema político y por supuesto el sistema jurídico electoral. Independencia o autonomía de los órganos. Se han hecho muchos ensayos para dotar a las instituciones electorales de independencia y autonomía. Primero eran designados sus miembros por los congresos locales, luego dijeron no, eso enturbia porque los gobernadores meten la mano, y ahora los consejeros de los institutos electorales de las entidades federativas son designados por el INE y los magistrados locales somos designados por el Senado de la República. Aún así sigue habiendo desconfianza, aún así sigue habiendo cuestionamientos a la imparcialidad y a la autonomía, y a mí me parece que la única manera de garantizar esa autonomía y esa imparcialidad es que los tribunales verdaderamente no dependan de ningún órgano y que incluso no estén sujetos a presiones o a venganzas en los presupuestos. Al Instituto Electoral y al Tribunal Electoral les asignan sus recursos públicos, su presupuesto, el órgano legislativo local, y eso sucede en todos los estados. Y entonces, si el órgano legislativo no está de acuerdo con la decisión que se toma, puede fácilmente bajar el presupuesto para establecer una consecuencia negativa, un castigo a las resoluciones de los órganos electorales. Y esto, en mi opinión, atenta contra la necesidad de que tengamos órganos realmente autónomos. Por otro lado, tenemos la imparcialidad. Es un principio básico. ¿Cómo garantizar que los órganos electorales sean imparciales y que organicen elecciones imparciales? Primero, tratando de despolitizar la designación de sus titulares. Está bien, me parece que eso es útil y decía yo, se han ensayado varios ejercicios sobre eso, pero también a partir de sus resoluciones. Las resoluciones que emiten los órganos electorales deben tener congruencia, deben tener una serie de argumentos y razonamientos que sean claros, que sean entendibles, deben, en mi opinión, expresarse con lenguaje ciudadano para que todos tengamos claro qué fue lo que quiso decir la autoridad electoral. Mientras más tecnicismos le quieren meter las autoridades electorales, más difícil lo hacen de entender para todos, y entonces eso refleja que hay poca claridad en lo que se está haciendo. Desde mi punto de vista, la imparcialidad se da en las resoluciones que se emiten. Ahí es donde se ve si realmente se refleja un argumento sólido que nos lleve a una decisión o si de repente hay una volatilidad. Para un caso me resuelven de una manera y para el otro caso resuelven de otra forma distinta a conveniencia. Ahí yo ya dudaría de la imparcialidad. Y por eso creo que las instituciones educativas, las instituciones académicas, como es esta unidad de la UAM, tienen aquí un potencial de investigadores, de estudiosos de temas de interés social, que pueden estar al pendiente, que pueden revisar y supervisar precisamente el contenido de esas resoluciones para establecer parámetros de medición confiables, en los que nos digan aquí podemos revisar que no hay una verdadera imparcialidad en los criterios que ha emitido este órgano, tribunal, órgano administrativo, etc. En cuanto a la objetividad, pues se exige también esta misma característica que va ligada de la mano de la imparcialidad. Luego, en cuanto a la definitividad, pues sí, también es importante reconocer que cada etapa del proceso se va cerrando y que un órgano electoral no puede regresarse a revisar o a retrotraerse en etapas que ya fueron concluidas. El principio de conservación de los actos electorales es muy interesante. A nosotros como Tribunal Electoral nos piden muchas veces anular elecciones o anular votos. Fíjense, un partido político que tiene una diferencia de votos muy pequeña presenta sus medios de impugnación con la expectativa de anular la mayor cantidad de votos posible para cambiar el resultado. Claro que si se anulan votos no necesariamente el resultado va a variar. O anular una elección cuando un partido queda en segundo lugar, pues muy probablemente su intención será lograr la nulidad de la elección. Si se vulneran principios del voto, se puede anular un voto. Si se vulneran principios de la elección, se puede anular todo un proceso, toda una elección. Entonces, esta expectativa da lugar a mitos, y se los quiero compartir porque lo hemos visto ya en casos de experiencia práctica. De repente nos dicen, en esta casilla se anularon 5,000 votos y ganamos. Habíamos perdido, pero anulamos 5,000 votos y ganamos. Yo nunca he visto que eso suceda, nunca he visto que eso sea sostenido con elementos reales. Pero es un mito entre los candidatos y entre los partidos.
Si perdiste, presenta tu impugnación, vas a anular votos y vas a cambiar el resultado, vas a vulnerar la voluntad popular y ahora tú vas a ser el que ganó. O sea, lo que le dicen coloquialmente ganar en la mesa. Puedes ganar en la mesa. Y ese ganar en la mesa no existe. Yo nunca he visto un caso en donde la voluntad popular sea alterada por un tribunal electoral que diga ahora el segundo lugar anulo tantos votos como sea necesario para que pase a ser el primer lugar. Eso no es cierto, ni es la función, ni es posible hacerlo, y ni aún teniendo la voluntad de hacer una cosa como eso, existen mecanismos para poder cambiar el resultado de una votación por otro. Ese mito de que abrimos paquetes electorales y recuperamos 5,000 votos que nos habían contado mal, y esto lo dicen muchos candidatos y lo afirman como con una certeza, yo diría, eso implica que los ciudadanos que fueron capacitados y que no forman parte de un partido político en muchos distritos electorales y en muchas casillas, no saben contar. Tenemos en este país una necesidad de regresarnos a la primaria a contar, a clases de matemáticas para saber contar, porque contaron mal 5,000 votos que eran a favor de tu candidato, de tu partido, y en esta casilla también, y en este distrito también, y en todos lados aparecen votos de la nada que no habían sido debidamente contados por los ciudadanos. Esos son mitos que se repiten con mucha frecuencia y que muchos se los creen. Yo estoy seguro que lo voy a escuchar y lo voy a leer en los periódicos después del domingo 4 de junio, que es la elección en el Estado de México. Y se escuchará, vamos a abrir casillas y vamos a abrir paquetes porque así vamos a recuperar votos. El partido que quede en segundo lugar, el partido que no gane, o hasta el que quede en tercer lugar inclusive, van a pretender que su votación se incremente en la mesa, en la instancia del Tribunal Electoral, mediante la figura del recuento de votos y abrir paquetes electorales o presentar solicitudes de nulidad de votos o nulidad de casillas. Pero esto normalmente, y por una mera cuestión de elemental lógica, no puede darse así. Si se anulan los votos de una casilla, se anulan los de un candidato y los del otro. Y entonces baja para uno y baja para otro, o sube para uno y sube para otro. Por último, para ya no aburrirlos con esta intervención, quiero hablar de los principios que regulan al Tribunal Electoral de la Ciudad de México en particular, que son realmente los mismos que acabo de mencionar: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, los que mencioné, pero la ley electoral de la Ciudad de México agrega 2 principios más a la actuación del Tribunal Electoral, que son el de transparencia y el de máxima publicidad. El principio de transparencia rige no solo al Tribunal Electoral y no solo a los órganos electorales, sino a todos los órganos de carácter público. Es un principio rector de nuestra actividad. Por lo tanto, me parece a mí que la transparencia debe verse no como una manera de estorbar en el funcionamiento de las instituciones públicas, sino al revés, como una manera de ayudar. Si yo no tuviera la oportunidad de venir a platicar con ustedes, ¿cómo puedo difundir la labor que hace el Tribunal Electoral? Muy probablemente ustedes o no saben lo que hace el tribunal, o nos quedamos a veces con una idea generalizada. Me han dicho, es que esos órganos son elefantes blancos, no sirven para nada, nada más sirven cuando hay elecciones, porque nosotros no venimos a explicar qué hacemos entre un proceso electoral y otro. Y lo que hacemos es establecer mecanismos, digamos, de los procesos de participación ciudadana. Este año, no sé si todos lo saben, hay un proceso de consulta ciudadana sobre presupuesto participativo, tiene varias etapas. Nosotros resolvemos impugnaciones sobre estos procedimientos. Hay procedimientos de elecciones tradicionales, de coordinaciones territoriales en Tlalpan, Tláhuac, Milpalta, Xochimilco, con todas las delegaciones que tienen elecciones tradicionales. Hacemos difusión de la cultura democrática, de valores cívicos. Traemos una estrategia de justicia abierta, una estrategia de educación cívica. Tenemos un instituto de formación que realiza contacto con la ciudadanía, que transmite estas funciones, estos valores democráticos, estos principios, esto que estamos comentando aquí con ustedes. En resumidas cuentas, es importante para nosotros transmitir que estos órganos o instancias sirven para algo a la ciudadanía, poder explicar para qué sirven y poder también hacer del conocimiento de toda la sociedad y de los académicos y estudiosos de temas de esta naturaleza, la función que tienen los órganos o instancias electorales. Pues agradezco de verdad muchísimo, muchísimo la atención de todos ustedes, de este grupo tan nutrido, tan numeroso de asistentes. Por supuesto, agradezco mucho a la UAM, agradezco mucho a las autoridades, particularmente a los organizadores de este evento y al compañero que viene en representación del Instituto Electoral de la Ciudad de México por la oportunidad de poder conversar con todos ustedes y transmitir estas breves ideas. Muchas gracias.
un saludo por parte del Consejo General del Instituto Electoral, todavía del Distrito Federal, en breve ya de la Ciudad de México, en cuanto se cambie la legislación secundaria, particularmente del consejero Carlos Ángel González Martínez, que él preside la comisión en el Instituto de Normatividad y Transparencia, y asimismo también una comisión provisional que se creó para dar seguimiento a los trabajos en una primera instancia de lo que fue la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y ahora de armonización de la legislación secundaria, que se tendrá que hacer desde luego al tenor de la nueva Constitución de esta ciudad, que como ustedes saben se promulgó el 5 de febrero de este año y por lo que hace a la materia electoral entró en vigor al día siguiente, es decir, desde el día 6 de febrero de este año, la materia electoral de la Constitución, de la nueva Constitución de la Ciudad de México, ya está vigente. Por lo que se refiere a los demás temas, entrará en vigor hasta el año que entra, en septiembre del año que entra, cuando se instale el primer Congreso de la Ciudad de México. Agradezco, repito nuevamente, a todos. Como ya comentaba el magistrado Hernández Cruz, el tema de esta mesa es precisamente los principios que rigen la función electoral en este país y particularmente en la Ciudad de México. No voy a abundar sobre lo que él ya muy brillantemente explicó, no solamente por lo que se refiere a los principios que estrictamente habla la Constitución de lo que debe ser la función electoral, particularmente de los órganos administrativos como los institutos electorales y de los tribunales electorales también, sino en cada una de las etapas que abarcan propiamente el proceso electoral, como él mismo ya lo explicó. Particularmente, nada más, pues redundaría un poquito en la idea, el comentario que el magistrado hacía sobre los principios propiamente que rigen la función electoral, que vienen desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 41, y que recoge incluso a la nueva Constitución de la Ciudad de México, como son certeza, objetividad, legalidad, imparcialidad, máxima publicidad y transparencia. Son todos estos los principios que deben regir la función de las autoridades electorales, tanto administrativas como son los institutos electorales, ahora llamados desde la reforma político-electoral de 2014, los organismos públicos locales electorales, los llamados OPLES, ¿verdad? En las entidades federativas, incluida desde luego la Ciudad de México, así como el Instituto Nacional Electoral. Entonces, en este sentido, digo, para no redundar en estos principios que el mismo magistrado Hernández Cruz ya ha expuesto, yo quisiera centrar esta breve charla en lo que es el nuevo esquema que viene a presentarse en la Ciudad de México a raíz precisamente de la promulgación de la nueva Constitución, como les comentaba. Primera Constitución que tiene esta ciudad capital, que como ustedes también saben, desde la reforma política de 2016 ya no es Distrito Federal, ya estamos hablando ahora de la Ciudad de México. No propiamente como un estado más de la República, pero sí una entidad federativa que ya tendrá más autonomía y órganos de gobierno más independientes y más similares o más asimilables a lo que serían los poderes de los demás estados de la República. En el caso particular de la Ciudad de México, además de subsistir los tres poderes clásicos de toda democracia liberal, ¿verdad? Que son los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, existe también una figura hasta cierto punto novedosa que ya había sido intentada en otras reformas legislativas del pasado, pero que ahora se retoma en esta Constitución, que son las alcaldías. Las alcaldías que van a sustituir a lo que son actualmente las delegaciones políticas de la Ciudad de México, ahora serán alcaldías, obviamente precedidas por un alcalde o una alcaldesa en su caso, y que además van a estar constituidos por concejales. Concejales que serán pequeños órganos deliberativos al seno de cada una de las alcaldías y que su idea o su intención es que funcionen como contrapesos deliberativos al alcalde o alcaldesa que encabecen cada una de estas alcaldías. Particularmente para este proceso electoral que ya se avecina, que inicia en el mes de septiembre de este año, el proceso electoral 2017-2018, la propia Constitución de la Ciudad de México prevé que seguirán siendo las 16 demarcaciones que actualmente existen en la Ciudad de México. Se elegirán por primera vez alcaldes en la elección que viene, el año que entra, y además elegirán los consejos. Los consejos que para esta elección serán de manera uniforme en todas las alcaldías de 10 concejales, pero que para los subsecuentes procesos electorales
se tendrá que hacer una reorganización, incluso pues, de las propias alcaldías como tal. Estas podrían cambiar en número, podrían cambiar en delimitaciones, y eso sería una tarea que correspondería ya al primer Congreso de la Ciudad de México, que como les decía se instalará en el mes de septiembre del año que entra. Este Congreso ya tendrá esa facultad de determinar si las alcaldías siguen siendo en su número y en su delimitación las mismas que actualmente existirían, con los límites que tienen las actuales delegaciones políticas, o cambiarían en número. Ustedes saben seguramente por notas de prensa que se llegaron a publicar que existían por ahí algunas iniciativas o intenciones de dividir algunas circunscripciones, algunas demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que por su tamaño ya no tanto geográfico, sino poblacional, pues ya requerirían quizá de una división para una mejor organización y gobierno, como pudiera ser, por ejemplo, Iztapalapa, Gustavo Amadero, etcétera. Pero bueno, también existen ahí, como ustedes también saben, muchos intereses políticos y económicos de muy distinta naturaleza y de muy distintas instancias que se han opuesto también a esta situación. Lo que es un hecho es que será el primer Congreso de la ciudad que determine si esta nueva demarcación o estas nuevas demarcaciones se realiza o sigue en su número. Y también lo que se tendrá que determinar es el número de circunscripciones que habrá al interior de cada una de estas alcaldías. Es decir, del número de concejales que van a representar a cada una de estas circunscripciones en cada una de las alcaldías. Como les decía, en este proceso que viene para el año que entra, seguirán, bueno, más bien van a ser 10 nada más, 10 circunscripciones, o más bien 6 circunscripciones, porque como ahorita también lo vamos a comentar, cómo es la reglamentación para su elección, van a ser 10 concejales nada más, pero para los demás procesos electorales que se vengan en lo subsecuente, podrán ser hasta 15, pueden ser 10, 12 o 15 concejales, dependiendo pues de los estudios que se hagan sobre cuestiones poblacionales, económicas, sociales, identificación cultural, etcétera, que será la base para determinar si siguen siendo 10 concejales, 12 o hasta 15. Ese sí sería el techo, digamos, o máximo que pudiera haber de concejales en una alcaldía. Y es una tarea que precisamente va a corresponder al Instituto Electoral de la Ciudad de México determinar ese número de circunscripciones que habrá al interior de cada una de las alcaldías. Entonces, bueno, les comentaba, esta nueva Constitución de la Ciudad de México contiene muchas figuras novedosas en cuanto al ámbito electoral de lo que será la organización en esta ciudad capital, y particularmente les comentaba por lo que se refiere al tema de las alcaldías y de los concejales. Actualmente se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, todavía del Distrito Federal, ya después será Congreso de la Ciudad de México a partir del año que entra, de septiembre del año que entra, se está discutiendo la nueva legislación electoral y la ley procesal también electoral que regirá tanto a los órganos, bueno, al órgano administrativo que es el Instituto Electoral, como al órgano jurisdiccional que es el Tribunal Electoral. El día de ayer precisamente sesionó la Comisión de Asuntos Político-Electorales de la Asamblea Legislativa, un dictamen bastante voluminoso, por cierto, porque agrupa 17 iniciativas que se presentaron ante la Asamblea Legislativa por parte de prácticamente todas las fracciones parlamentarias en la Asamblea. Ayer se discutió este dictamen y el día de hoy está previsto que se discuta en el Pleno de la propia Asamblea Legislativa esta nueva legislación electoral que por disposición constitucional federal, este marco normativo a aplicarse en el próximo proceso electoral debe ser aprobado por lo menos con 3 meses de anticipación a que inicie el proceso electoral, porque entraríamos ya en la etapa que se llama coloquialmente de veda electoral, en donde no podría haber ningún tipo de reforma electoral sustantiva antes de que se inicie el proceso electoral, precisamente atendiendo al principio de certeza, al que ya se ha hecho alusión. En este sentido, esta nueva legislación electoral tiene que aprobarse esta misma semana. De hecho, ya el presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales, el diputado Delgadillo, de la fracción parlamentaria del PAN, comentaba que ya es un compromiso que esta misma semana tiene que estar aprobada esta legislación para precisamente cumplir estos 3 meses de anticipación apenas, junio, julio, agosto, antes de que en septiembre inicie ya formalmente el proceso electoral 2017-2018. Entonces, bueno, es algo que todavía, digamos, no tiene reglas definitivas, todavía se está discutiendo. Hoy todavía en el propio pleno de la Asamblea puede haber
cambios sustanciales, pero les comento algunas líneas generales de lo que se ha venido manejando en este dictamen que preparó esta comisión y que les digo agrupó o está dictaminando 17 iniciativas presentadas por todas las fracciones parlamentarias representadas en la Asamblea Legislativa. Un aspecto interesante de este dictamen para esta nueva ley electoral es que además de regular, digamos, los aspectos estrictamente electorales, está también retomando temas de participación ciudadana, que también, como ustedes deben saber, es una tarea muy importante que realizan los órganos electorales, tanto administrativos como jurisdiccionales. Es algo que tiene que ver con lo que comentaba el magistrado, en el sentido de que muchos nos preguntábamos seguramente, o yo en lo particular les confieso antes de formar parte de un organismo electoral, bueno, ¿y qué hacen los organismos electorales cuando no hay elecciones? Porque dice uno, igual nada más se deberían instalar ad hoc para cuando hay un proceso electoral. Lo cierto es que sí se realizan muchas tareas entre procesos electorales y una de esas tareas muy relevantes es la organización de los procesos de participación ciudadana. En esta ciudad, capital de la República, sobre todo, se vive una vida, digamos, de participación de la ciudadanía muy importante a través de distintas figuras que prevé la legislación, particularmente la Ley de Participación Ciudadana, todavía vigente, como es la elección, por ejemplo, de comités ciudadanos, de consejos de los pueblos, la elección cada año, o consulta, más bien dicho, de presupuesto participativo, que actualmente está en curso en el registro de proyectos, y valga aquí el paréntesis para el comercial, ahorita se está en el proceso de registrar proyectos por parte de toda la ciudadanía para que puedan participar en esta consulta de presupuesto participativo que se hará finales de agosto, principios de septiembre, tanto en modalidad electrónica como presencial, en mesas de votación. Entonces, esta elección, por ejemplo, o consulta de presupuesto participativo se lleva a cabo cada año. La de comités ciudadanos y consejos de los pueblos, que representan precisamente a las distintas colonias y pueblos y barrios originarios de esta ciudad, que se realiza cada 3 años. El año pasado fue la elección aquí en la Ciudad de México, de comités y consejos ciudadanos. Y además también, tanto el Instituto Electoral en la parte administrativa como el tribunal en la parte, desde luego, jurisdiccional, se encargan de llevar a cabo la organización y posteriormente la resolución de conflictos que se presentan en cada uno de los procesos de participación ciudadana que prevé la ley, como es el referéndum, el plebiscito, la consulta ciudadana, la consulta popular y una serie de instrumentos que prevé desde la Constitución Federal hasta la Ley de Participación Local, que también son estos institutos y organismos electorales que tienen a su cargo organizar. Particularmente, la nueva Constitución de la Ciudad de México incluye una serie de instrumentos de participación muy relevantes y destaca uno que es completamente novedoso en esta ciudad, que es la revocación de mandato. La revocación de mandato que va a permitir por primera vez a los ciudadanos de esta ciudad decidir si algún funcionario de elección popular continúa en su cargo o precisamente se le revoca el mandato. Y digamos, puede ser destituido con anticipación al término por el cual fue electo. Esta es una figura muy relevante en la Ciudad de México que se tendrá que regular desde luego en la legislación secundaria. Ya desde la Constitución se establecen reglas de porcentaje mínimo de electores que deben participar, porcentajes mínimos que deben darse en votación para que pueda tener carácter vinculante este instrumento, lo cual también es muy relevante, porque a diferencia de otras figuras, como puede ser la consulta ciudadana, que nada más, digamos, tiene un carácter orientador, sus resultados para las autoridades, en el caso, por ejemplo, de la revocación del mandato, del referéndum, del plebiscito, se establecen ya reglas muy específicas desde la Constitución para hacer vinculante estos ejercicios. Esto es, se está empoderando cada vez más a la ciudadanía para que no solamente en los procesos constitucionales en los que se renuevan los poderes propiamente de la entidad, sino que también en esos procesos de participación ciudadana la opinión de los ciudadanos cuente y tenga un efecto obligatorio. Entonces, esto es algo muy relevante. Ya en algunas delegaciones políticas, algún jefe delegacional ya ha querido organizar un tipo de ejercicio en este sentido, se ha acercado al Instituto Electoral, particularmente pues les hablo del jefe delegacional en Cuauhtémoc. Sin embargo, la revocación como tal de mandato todavía no es una norma que esté vigente técnicamente, que todavía no se puede instrumentar, y por eso es que en este momento se tendrá que hacer otro tipo de ejercicio para llevar a cabo
pues ese compromiso de campaña que se hizo en su momento, pero en cuanto exista la legislación secundaria en esta materia, ya serán ejercicios que se harán pues de una manera, podríamos decir ya, pues si no cotidiana, de una manera muy natural, porque serán ejercicios perfectamente normados y en donde se dote de una certeza jurídica a todos los actores y sobre todo a la ciudadanía. Entonces, les comentaba, este tema de participación ciudadana es un tema muy relevante en la nueva Constitución y desde luego también está siendo retomado, si bien nada más de manera referencial en la nueva ley electoral, porque será regulado de manera ya más específica en la ley de participación ciudadana que en su momento se integre o se apruebe. Otro aspecto muy relevante, les decía, es también la elección por primera vez de alcaldes y de concejales. Y aquí, particularmente en este punto, ha habido mucha controversia en el seno de la propia Asamblea Legislativa por parte de las distintas fracciones parlamentarias, porque ha habido dos maneras de interpretar, sobre todo, la cuestión de la elección de los concejales. Establece la Constitución que estos concejales se van a elegir 60% por el principio de mayoría relativa y 40% por el principio de representación proporcional. Es decir, para el año que entra, que van a ser 10 concejales de manera uniforme en todas las alcaldías, pues es muy fácil sacar ahí el número porque, bueno, van a ser 6 por mayoría relativa, 4 por representación proporcional. Las dos formas de ver esta elección, les comento, están en que si el candidato o candidata que gane la posición de alcalde o alcaldesa se lleva de manera automática los 6 primeros concejales de mayoría relativa y los 4 restantes serán consecuentemente por el principio de representación proporcional, o si bien los 6 concejales se deben de elegir también de manera diferenciada por cada una de las circunscripciones. Entonces digo, sin entrar a mayores tecnicismos, porque sí es un tema que no es sencillo, explicar, pero lo que es un hecho es que se ha manifestado en la Asamblea Legislativa. Ayer lo comentaba el propio diputado Delgadillo, que por cierto en el dictamen se sostiene la postura del mal llamado también hasta cierto punto carro completo, en el sentido de que el que gana la posición de alcalde gana los 6 primeros concejales, lo que le da gobernabilidad desde luego al alcalde, porque serían todos los de su partido, los que serían la mayoría en el consejo de la alcaldía. Es la posición que lleva el dictamen. Sin embargo, decía el propio diputado Delgadillo del PAN que desde luego esto es una sola propuesta, es nada más una propuesta que hace la comisión y que se va a presentar al Pleno de la Asamblea. Hoy se presenta al Pleno de la Asamblea y el mismo diputado adelantaba ayer en sesión pública que si finalmente se hace una propuesta diferente y convincente en el Pleno de la Asamblea, el propio Partido Acción Nacional estaría dispuesto a cambiar su postura e ir con la posición de la votación diferenciada por cada una de las circunscripciones, que es, por ejemplo, la postura del Partido Revolucionario Institucional. Y, en fin, las fuerzas políticas están ahí encontradas, digamos, en cuanto a esta postura. Lo que sí se ha dicho, y para mí que sí es con razón, que las dos posiciones son legítimas, son legales y son democráticas, que es lo más relevante. O sea, finalmente, cualquiera de los dos esquemas que se llevara a cabo cumple con el principio democrático, de democracia representativa. Finalmente, los ciudadanos eligen a sus representantes que los van a valga la redundancia, a representar precisamente en este caso en el Consejo. Y si la propia Constitución establece un principio de 60% de mayoría relativa, sería válido que se hiciera un esquema de elección, digamos, global, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Lo que les decía de que el que gane la alcaldía se lleva los 6 primeros concejales y los 4 restantes serían, digamos, distribuidos por representación proporcional. En este sentido, también hay un candado desde la propia Constitución que establece que ningún partido podrá tener más del 60% de los concejales en una alcaldía, lo cual sería lógico en este esquema del primer escenario, les decía, de que si el alcalde se lleva los 6 primeros, obviamente ya no tendría derecho a asignación por representación proporcional. Ahora, el otro esquema, desde luego, también se antoja pues más representativo, vamos a decirlo de alguna manera, más democrático, en el sentido de que cada persona, cada sufragante tendría que votar individualmente por cada concejal en cada circunscripción. Esto desde luego lleva a problemas hasta cierto punto más complicados operativamente hablando,
pero sí podría resultar quizá más representativo, en el sentido de que una persona va a votar por su candidato a alcalde y va a votar por, en un momento dado, el concejal que corresponda a su circunscripción. Entonces, esto también desde luego es viable, puede ser más complicado operativamente hablando, pero desde luego también es realizable. Esos son, digamos, los dos grandes escenarios, que por cierto, este esquema que les comento, este segundo esquema de que se haga por elección individualizada en cada una de las circunscripciones, es el que se lleva a cabo en el estado de Nayarit para la elección de los municipios, de lo que son los regidores, los municipios, pero en el resto de la República todos los municipios se eligen por este principio de planilla, en el sentido de que el que gana, digamos, presidencia municipal, gana la mayoría, digamos, de los regidores. De cualquier manera, bueno, les digo, es un esquema que todavía está ahí en el debate legislativo. Lo que es un hecho, y el Instituto Electoral todavía del Distrito Federal se ha pronunciado públicamente a través de su consejero presidente, el maestro Mario Velázquez, es que el Instituto Electoral estaría preparado en todo caso para llevar a cabo cualquier tipo de organización de elección, cualquiera de los esquemas que se ha aprobado por la Asamblea Legislativa. En su momento también, y es relevante decirlo, el Instituto Electoral hizo propuestas a la Asamblea Legislativa sin pronunciarse por ninguno de los dos esquemas, digo, por hablar de este tema, pero hizo obviamente una propuesta mucho más global de muchos temas que se tendrían que regular en la legislación electoral y procesal electoral también, sin pronunciarse sobre ningún esquema, y de tal suerte que no se pudiera determinar que el instituto pudiera hacer juego político a ninguna de las fuerzas políticas en la Ciudad de México, porque, como ya también lo decía el magistrado, uno de los principios fundamentales de la función electoral es la imparcialidad, y el Instituto Electoral no podría pronunciarse a favor o en contra de ninguno de los esquemas, porque finalmente es nada más un operador de la legislación y tendrá que operar el esquema que apruebe la Asamblea Legislativa, sea en un sentido o en otro. Y lo que es un hecho es que se tiene la capacidad técnica y operativa para hacer cualquiera de los dos tipos de elecciones de alcaldes y concejales. Algo que de cualquier manera el Instituto Electoral tendrá que realizar es, independientemente del esquema que se vaya a definir para la elección de los concejales, es la delimitación de las circunscripciones al interior de cada una de las demarcaciones territoriales o alcaldías. Este es un mandato que también la propia Constitución de la Ciudad de México le da al Instituto Electoral local, de establecer esa geografía interna, digamos, al interior de cada una de las demarcaciones, o más técnicamente llamado, hacer la delimitación de las circunscripciones electorales, porque la geografía electoral como tal le corresponde a la autoridad nacional, que es el Instituto Nacional Electoral. De hecho, también el INE actualmente está llevando un proceso de redistritación al interior de la Ciudad de México, porque otro también de los cambios importantes que hubo en esta nueva Constitución, y que se va a reflejar desde luego en la legislación electoral, es que de 40 distritos electorales que había en la Ciudad de México, para el nuevo proceso electoral ya solamente van a ser 33 distritos, porque lo que ordena la nueva Constitución es que van a ser 66 diputados, como lo son actualmente, pero van a ser 33 por mayoría relativa y 33 por representación proporcional. Entonces también es un esquema bastante novedoso que implica muchos cambios. El INE está en el ejercicio de redistritación, porque de 40 van a tener que ser 33, y posteriormente el Instituto Electoral tendrá que hacer la delimitación de circunscripciones al interior de cada demarcación territorial para la elección de los concejales. Entonces, son ejercicios bastante complejos, técnicamente complejos, que se tienen que desarrollar en los próximos meses, porque todo esto tendrá que estar antes del mes de septiembre, cuando inicia formalmente el proceso electoral 17-18. Entonces, esto también es muy relevante en la nueva Constitución, que también hay que decirlo, como ustedes saben, existen muchas impugnaciones, o bueno, varias impugnaciones en contra de la Constitución por parte de distintos actores políticos a través de las figuras de la controversia constitucional y de la acción de inconstitucionalidad que están actualmente resolviéndose en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso también la Asamblea Legislativa hacía un llamado respetuoso el día de ayer a la Suprema Corte, pues para que agilizara la resolución de estas controversias, porque, por ejemplo, este tema que les digo, de los 40 distritos que se reducen a 33, para establecer que sea mitad mayoría relativa y mitad representación proporcional, está siendo impugnado
por algunos actores en la propia Corte, Suprema Corte de Justicia de la Nación, por considerar que la Constitución General de la República establece un principio mayoritariamente o preponderantemente mayoritario, de mayoría relativa. Y lo que establece la nueva Constitución local es un sistema totalmente igual, de 50% de mayoría y 50% de representación. Entonces habrá que estar al pendiente de qué es lo que resuelve la Corte en este sentido. Lo que es un hecho es que también, por el principio de definitividad que ya se comentaba, tanto la expedición de la legislación electoral como el propio desarrollo de los procesos electorales no puede detenerse, y esto tiene que continuar porque los tiempos son fatales, que se establecen para la renovación de los poderes, en este caso de la Ciudad de México. Pero sí se los comento porque, si bien así ya lo establece la Constitución, son todavía temas que están siendo impugnados ante la máxima autoridad jurisdiccional del país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un tema también muy relevante que contempla la nueva Constitución es una paridad de género para ya no solo la postulación de candidaturas, que ya viene, digamos, desde una reforma constitucional federal previa, que, como ustedes saben, tienen que ser 50% de candidatos varones, 50% de candidatos mujeres. Actualmente en la Constitución de la Ciudad de México se prevé que en la integración ya como tal del Congreso de la Ciudad tiene que ser también paritario, 50% hombres y 50% mujeres, lo cual va a llevar a cuestiones técnicamente muy complejas al momento de hacer la asignación de los escaños en el propio Congreso de la Ciudad, porque es relativamente sencillo establecer un sistema paritario en la postulación de candidaturas. Es una obligación actualmente de los partidos políticos en fórmulas del mismo género, alternadas, etcétera, pero otra cosa es ya hacerlo al momento de la asignación, porque esto ya depende de la votación, y nadie puede obligar a los ciudadanos que voten 50% por hombres y 50% por mujeres. Entonces va a venir ahí un problema interesante de cómo se haría esta asignación, sin tomar en cuenta, digo nada más para dejarlo en el tintero, de que ya las autoridades jurisdiccionales, tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como la propia Corte Suprema, ha establecido que, bueno, el principio de paridad se debe respetar en las candidaturas, no en la integración propiamente de los órganos de gobierno, porque lo cual sí lleva a que luego se distorsione sobre todo la parte de la representación proporcional, alterando incluso un poco el orden de las listas que establecen los mismos partidos para poder dar una integración paritaria. Ya hay varios precedentes que se han dado, como en el estado de Morelos, por ejemplo, en donde el Congreso local, para hacer una asignación proporcional de la lista de representación proporcional, pues tuvo que meter prácticamente a todas las mujeres para poder integrar de manera paritaria el Congreso, lo cual fue al final pues revertido por el Tribunal Electoral Federal, pero en fin, lo que es un hecho es que la nueva Constitución establece también este principio de paridad en la integración del propio Congreso, lo cual también será relevante ver al final del día la Corte cómo define el tema, y también la parte operativa de cómo se va a instrumentar esto ya en la realidad. Pero es otro tema también relevante que establece la nueva Constitución. Un tema también relevante es, y ayer fue muy aplaudido por todas las fracciones en la Comisión de Asuntos Político-Electorales, es que se retiró un punto que había sobre los haberes de retiro para los magistrados y consejeros electorales. Es un tema que, como ustedes saben, pues es de mucha sensibilidad en la ciudadanía, y fue finalmente retirado, que hubiera una asignación para un haber de retiro para los magistrados y consejeros electorales. Bien, entonces, son algunos de los temas más relevantes que establece esta nueva Constitución en materia electoral, y que desde luego se tendrán que reflejar también en la legislación electoral, que les repito, esta misma semana tendrá que ser aprobada y también publicada para que pueda entrar en vigor, y que tanto el Instituto Electoral en una primera etapa y después el Tribunal Electoral se pueda operar eficientemente a partir del mes de septiembre, que inicia ya formalmente el proceso electoral 17-18, que, como se dice, será la elección quizá tal vez más grande de la historia, porque son 30 procesos electorales el año que entra en todo el país, más el proceso electoral federal, y particularmente en la Ciudad de México, con la novedad, por así decirlo, de la primera elección de alcaldes y también de concejales en esta ciudad.
Digo, nada más como una reflexión final, quisiera retomar lo que comentaba el magistrado Hernández Cruz, que también comentaba el doctor Buscaglia en la intervención anterior, que, digo, obviamente uno habla, pues a veces desde un punto de vista estrictamente, pues teórico, técnico, de lo que son los principios electorales que están en la Constitución, que están en la ley, de lo que es el nuevo marco normativo, de los retos que se avecinan para la organización de una nueva elección, pero también a veces yo creo que es importante hacer como una reflexión y una cuestión quizá más general de lo que es estrictamente pues la legislación como tal, los procesos electorales como tales, y un tema que me pareció muy relevante que se ha comentado es que desafortunadamente nuestro sistema electoral está basado en la desconfianza, que como bien se decía no es un valor, es un antivalor. Recientemente, ustedes saben, también hubo en los Estados Unidos una elección constitucional de presidente de los Estados Unidos de América, en donde algunos consejeros electorales ahí del Instituto Electoral Local fueron invitados pues a participar, o más bien a observar las elecciones en algunos estados de la Unión Americana, y la impresión que ellos traían de los Estados Unidos es exactamente el antagonismo que se percibe en el ambiente con una elección aquí en nuestro país, en México. Decían, allá precisamente las elecciones pues se basan en la confianza. Dicen, hasta a uno le parece pues curioso que no existe una credencial para votar con fotografía, con tantos candados, con tantos sistemas de seguridad, que resulta tan costoso también. Dice, una persona puede ir a votar con su credencial de la escuela, con su credencial del trabajo, no hay nada de que le entintan el dedo para que no pueda uno ir a votar a otro lado. Existe como un principio de confianza, es decir, como que no existe en el imaginario de que alguien pueda ir a votar más de una vez. O sea, como que dice, pues es que es algo de sentido común, ¿no? O sea, como que, ¿por qué lo iban a hacer? ¿No? Como que hay un principio de que la gente respeta la ley, un principio de cultura de legalidad que es muy relevante, que desgraciadamente no existe en nuestro país. Y efectivamente es un antivalor del cual parte nuestro sistema electoral, que ha dado lugar precisamente a que en México sea uno de los andamiajes electorales más costosos en todo el mundo, no solamente por la cuestión del financiamiento de autores electorales, sino también de los partidos políticos. Se ha dicho, por ejemplo, mucho de que en México se privilegia el financiamiento público sobre el financiamiento privado, pues para tratar de inhibir de alguna manera el financiamiento ilícito a los partidos y a los candidatos, lo cual desgraciadamente en la práctica pues no se ve que sea una realidad, porque no importa cuánto sea el financiamiento público, los partidos siempre van a buscar más recursos y muchas veces estos recursos pues vienen de actividades ilícitas. Como ustedes saben, actualmente en nuestro régimen constitucional electoral se prevé como una de las causas de nulidad de una elección que se exceda el 5% en el rebase de los topes de gastos de campaña, y obviamente cuando ese rebase incida de manera significativa en el resultado de una elección. Puede ser una causa de nulidad. Decía en alguna ocasión en una conferencia el exconsejero presidente del IFE, ahora el INE, Luis Carlos Ugalde, dice es que los partidos políticos no se exceden en 5% el tope, se exceden un 500% el tope de los gastos de campaña. O sea, es realmente grotesco el dinero que se gasta en una elección constitucional. Dice, hasta se tienen cálculos obviamente no oficiales de cuánto cuesta una elección desde el municipio más humilde del país hasta la presidencia de la República, que ya se habla de miles de millones de pesos, para poder ganar una elección en cualquiera de los órdenes de gobierno. Entonces, es realmente cuando nos preguntamos si la solución solamente está en construir los andamiajes jurídicos o institucionales o se trata de otra cuestión. Como comentaba el doctor Buscaglia, pues sí, él nos enseñó gráficas muy interesantes sobre México, desgraciadamente, cómo está muy mal parado en esquemas de auditorías eficientes que se pueden realizar actores públicos, en nuestro caso particularmente electorales. Digo, es triste verlo, pero al lado de países como Afganistán o como Somalia o como Nigeria, en donde realmente pues, el estado institucional es deplorable. Entonces, es donde hay que ver si realmente la solución solamente está en construcciones jurídicas, técnicas, o se trata realmente de un cambio, como ya también lo comentaba el magistrado Hernández Cruz, que debe de haber a nivel de la sociedad, a nivel de la educación, a nivel de las conciencias, si me permiten decirlo de esa manera, en donde se construya realmente una cultura de legalidad por parte de toda la ciudadanía y que obviamente debe escalar a toda la sociedad.
pero de abajo hacia arriba, o sea, digamos, desde la educación más básica hasta la educación profesional, y así tendrá que ir permeando hasta la vida profesional y hasta la vida institucional, porque de otra forma, también ya se ha comentado, cada 3 años o cada 6 años nuestro sistema electoral se está renovando con reformas sustantivas. Hubo una gran reforma electoral después de la elección de 2006, que estuvo tan competida, otra gran reforma electoral después de 2012, no dudemos que quizás se avecine otra gran reforma después de 2018, y todo precisamente porque existe un principio de desconfianza en donde siempre los candidatos o partidos perdedores alegan irregularidades y vienen incluso hasta golpes de Estado institucionales donde hay que renovar completamente al IFE, hay que renovar completamente al tribunal, o incluso como pasó en la reforma de 2014, una reforma que, por cierto, para muchos sectores académicos y sociales ha venido a ser un retroceso hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque se ha, digamos, demeritado el federalismo en el país. La tendencia parece que es, en vez de descentralizar y fomentar un verdadero federalismo, se está volviendo a un centralismo a través de la figura de organismos nacionales, como el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Transparencia. ¿Y eso por qué? Porque se tiene una desconfianza de los estados, porque se considera que los órganos garantes, tanto en materia electoral como en materia de transparencia y en muchas materias a nivel local, son cooptados por los gobernadores, son cooptados por las fuerzas políticas, y entonces se tiene más confianza en un órgano nacional que rija pues, los principios que deben precisamente alimentar estas distintas materias. Entonces, digo, más allá de pros y contras que tenga este nuevo sistema nacional electoral en particular, en donde existe un organismo nacional que es el INE y distintos órganos locales, lo cierto es que se está haciendo una especie de retroceso en materia de federalismo, porque los soples, ahora ya llamados soples, tienen ya facultades muy limitadas. Toda la materia de geografía electoral, de capacitación electoral, sobre todo de fiscalización de los recursos públicos, de radio y televisión, prerrogativas en estas materias, todo es materia nacional. Y los organismos locales ya tienen atribuciones muy acotadas. Desde luego es el sistema institucional, es el sistema que los operadores del derecho en estos institutos tenemos que observar, pero sí se llama a esa reflexión de cuál es digamos, el rumbo del país que quisiéramos tomar, digo, en este sentido y en muchos otros, porque pues este país se pensó como una república federal y parece que se está haciendo una involución en un sentido inverso. Pues agradezco muchísimo a todos su atención, su participación, nuevamente a todos los organizadores, y estamos aquí a la orden por si hay alguna pregunta. Gracias.